concreto que está sucediendo, que está pasando. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Son enemigos. Son enemigos terribles, que por donde salga lo derrotan. El Señor dice: Jehová derrotará a vuestros enemigos que se levantaren contra ti. Es lo que mencionamos al comienzo. Deuteronomio 28:7. Jehová desbaratará. Oiga, cuando Dios está con usted, hermano mío, conmigo, señorita, señora, caballero, si Dios está con usted, Dios está con usted, Él va a desbaratar, Él va a deshacer a sus enemigos. Todo el que se levanta la ruina y es desbaratada. Se levanta la enfermedad y es desbaratada. Se levanta la miseria y es desbaratada. Se levanta el vecino injustamente y Dios se va a encargar de él también. Se levanta el compañero de trabajo allá en el empleo y si Dios está con usted, no se preocupe que Él lo va a quitar. Se levantó el gerente de la empresa contra usted por ser cristiano, no se preocupe, Dios se va a encargar de quitarlo. Esos son sus enemigos. Yo no sé si usted habla de otros enemigos o conoce otros enemigos, pero son muchos los enemigos, son muchos que el Señor va a desbaratar y va a quitar. Ahora esos de carne y huesos, es como un gato peleando con un león. Eso no vale nada. Eso es carne. Pero hay otros enemigos que no son de carne y hueso y son peores. Esos enemigos Dios se va a encargar si usted agrada a Él. Aleluya, si usted agrada a Dios. Hoy que estaba acá orando un tiempo por el mensaje, me vino a la mente una familia que se congregan acá. Y yo le di gracias a Dios. Porque yo los conocí cómo eran. Cómo esa pobre mujer luchaba y batallaba de una cosa y otra y no salía de ahí del hoyo. Pero comenzó a ser fiel a Dios y consagró su vida. Y se apartó de todas esas cosas que no eran correctas. Y Dios comenzó a bendecirla. Y eso es así. No importa quién sea. Dios le va a abrir la puerta. Y Dios lo va a poner en un lugar de honra. Dios lo va a bendecir y lo va a poner en un lugar de honra. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Al hermano Ventura le hicieron un examen, una entrevista con unos ingenieros. Y resultó que los ingenieros no aplicaron para el trabajo. Los descartaron. Y a él, que no es ingeniero, lo pusieron allí en el sitio. Eso no lo hace el hombre. Cuando usted honra a Dios, eso es lo que necesita. Dios no necesita su casa. Dios no necesita su carro. ¿Para qué? Dios lo que necesita es que usted sea fiel, que yo sea fiel, y Él va a mover el cielo, Él va a mover la tierra,
Él lo va a promover, Él lo va a levantar y le va a dar un sitio de honor. Pero puede saber mucho y puede tener mucho. Y de hecho que ha habido gente que ha tenido mucho dinero, pero como está rodeada de enemigos, no puede ni administrar el dinero, no puede administrar las cosas y ha tenido que fracasar. Pero en las manos de Dios no fracasa nadie. En las manos del diablo fracasa cualquiera. Allí no se necesita luchar para no fracasar. Satanás, que el Señor lo reprenda, es un fracasado. El diablo es un fracasado. Y todo el que le sirve a él va a fracasar. Pero el que le sirve a Dios no es un fracasado. No importa que ni siquiera haya ido a una escuela y no tenga ni siquiera el primer año de escuela. Si es fiel, Dios lo va a promover y Dios lo va a levantar y Dios lo va a honrar y lo va a poner en un lugar que otro dice: ¿y usted allá? ¿Y usted con ese trabajo? Sí. Pero hay que honrarlo a Él, hay que honrarlo a Él, hay que honrarlo a Él. A Dios sea la gloria. Aleluya. Y el Señor le dice: mire, con esa maldición adentro del pueblo no le podrán hacer frente a los enemigos. No, no. Y es que donde hay maldición no le puede hacer frente. Si la maldición está en su casa, usted no le va a poder hacer frente a los enemigos. Ahí se le van a meter a la casa, porque ahí está la maldición. Sí, Señor. Sí, Señor. Ahí está la maldición y no va a poder hacerle frente. Ora y reprende, pero el diablo sale corriendo y cuando usted se va, el diablo se entra. Alabado sea Dios. Como decía un brujo testificaba que había un hombre de Dios que vivía ahí cerquita de donde él tenía su consultorio de brujería. Y decía: ese era un hombre de verdad. Ese era un cristiano de verdad, decía. Porque cuando está ese hombre ahí, ningún cliente llega porque ningún demonio aparece. Todos los demonios se van. Pero él sale a hacer sus diligencias, entonces me llegan los clientes porque vuelven los demonios. ¿Cómo usted juzga eso? ¿Quiénes viven en su casa? A lo mejor en su casa está el hijo o la hija, que es una maldición, y que cuando ustedes están ahí los demonios no están, pero usted salió, y los demonios entran y hacen lo que quieren y se corrompen como quieren. Sí, Señor. Sí, Señor. Alabado sea Dios. Y la pelea se hace difícil porque no podrá hacer frente a los enemigos. Bendito sea Dios. Ahora el verso 13 le dice: levántate y santifica al pueblo. Y di: santificaos para mañana. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema o maldición hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema del medio de vosotros. Alabado sea el Señor. No podrá hacer frente a los enemigos hasta que quites la maldición del medio de vosotros.
Y note una cosa importante. Ese pregón, en primer lugar, la prohibición estaba dada y ya estaba dicho, el Señor había dicho, Josué lo dijo al pueblo, guárdense, cuídense, porque el que agarre algo, la maldición va a entrar al pueblo por usted y Dios va a tener que actuar. Y de hecho así fue. Pero después que este hombre comete el pecado, concreta el pecado y empiezan los problemas. El primero fue allá en la ciudad de ahí, que mataron a esos 36 hombres y se cree que eran los valientes que iban, porque esos eran los primeros. No crea que los valientes andaban por allá como la cola del caballo atrás. No, el valiente era el primero, era la cabeza. Y seguro que peinaron en esa batalla, en esa pelea, los 36 valientes que iban de esos 3,000 hombres. Y el pueblo se acobardó. Y el problema siguió. La prohibición estaba, pero el pecado escondido estaba también. Y seguro que se decía y se hablaba, y eso es como en una iglesia. Dios habla de muchas maneras y hay ocasiones que Dios habla en contra del pecado. Y a veces yo me asombro y otra vez el Señor quiere que hable del pecado. Y del pecado ya me voy a hacer abominable. Y uno dice, no, pero es que todos son santificados. Usted tiene una carita. Ay, Dios. Unas caritas de yo no fui. ¿Para qué más hablar del pecado? Pero el Señor dice, esta es la palabra. Amén. ¿Esta es la palabra? Sí. Esta es mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará la obra para lo que yo la envíe. Tremendo. Aleluya. Alabado sea Dios. Él escuchó por todos lados y escuchó todos los rumores y luego oye que hubo una derrota y oye toda esa confusión y oye que hay pecado en el pueblo y él callado. Mire, Proverbios 28:13 no está allí escrito por estar. La palabra dice que el que encubre su pecado no prosperará. El que encubre, el que esconde su pecado, no va a prosperar. Así sea hijo de la hija de Faraón. Así sea hijo de cualquier rey, de cualquier presidente. No importa si hay pecado, no prosperará, porque es un pecado escondido. Y ese pecado escondido va a destruir a los demás. Va a impedir que la bendición de Dios se mueva. Aleluya. Él escuchó todo y escuchó ese desastre, pero callado. No, usted ha cometido. No. Dios guarde. Y usted tampoco. Y usted tampoco. Y ninguna tribu. Todos santificados. Todos puros. Y Dios le dice, vamos a hacer algo. Reúne el pueblo y lo santifica. Pero como aquí el culpable, el pecador, no ha confesado su pecado, porque dice la palabra que el que confiesa su pecado y se aparta ¿de qué? Del pecado.
alcanza misericordia. Pero si no lo confiesa, si no lo declara, no prosperará. Y como no lo declararon, nadie sabía, y todo el mundo, así como pasaba con Judas, ¿usted sabe qué? Que cuando el Señor dice, uno de vosotros me va a entregar, Dios santo, dice Juan, dice Pedro, pero ¿quién es? Para agarrarlo del cuello. ¿Quién es? Y uno decía, seré yo, Señor. ¿Por qué no descubre quién es? Y así se pasaron un tiempo hasta que ya el Señor anuncia la muerte y dice, mire, le voy a dar una característica, el que mete conmigo la mano en el plato y come, ese es. Terrible, hermano. El Señor estaba dándole tiempo que confesara su pecado. Y este hombre se dio cuenta y no confesó su pecado, ni se apartó, y entonces no alcanzó misericordia. Alabado sea Dios. Y entonces el Señor da unas directrices de la forma en que se debía tratar este caso. Bendito sea el Señor. Y dice el verso 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo. ¿Cómo fue el proceso? El verso 13 dice que Dios le dijo a Josué, levántate y santifica al pueblo y santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema o maldición hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a los enemigos hasta que hayas quitado el anatema del medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus. Mire cómo empezaron a buscar. Y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. El que fuere sorprendido, porque como no quería confesar su pecado, con el anatema será quemado, y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Y hermano, empezaron a llamar la primer tribu, la primer familia, y él callado. Y cuando llamaron la tribu de Judá, escogieron la tribu, ahora la familia, ahora la casa, no se pudo esconder. Porque el Señor le dijo, pues vamos a darle todo ese chance, pero no aprovechó. Allí estaba con el pecado escondido. Mire, hermano, hay gente que le habla a Dios de una manera, le habla de otra, le habla en la mañana, en la tarde, en la noche. Todo mensaje que pone, todo mensaje que va al templo, Dios le habla, pero no se aparta. No hay reacción positiva.
no abandona el pecado, entonces viene una desgracia como esta. Y cuando ya escogieron la familia, luego la casa, encontraron que la casa de Acán era la que estaba contagiada. Pobres hijos, pobres familiares, pobres ovejas, pobres vacas, pobre todo lo que lo rodeaba. Es increíble, hermano. La maldición se asimila a la bendición en cierta manera. Le voy a aclarar bien eso. Cuando la bendición de Dios está en un hombre, en una mujer, en una casa, eso se riega en la casa. Pero cuando la maldición está de parte de una persona en una casa, que es una maldición, esa maldición se riega también. Mire que todo lo que ese hombre tenía cayó bajo maldición. Ni las vacas se libraron. Y cuando ya lo señalaron y lo encontraron, entonces la orden de Dios era: hay que acabarlo. Y me llama la atención que después de matarlo a pedradas, lo quemaron. Quemaron todo. Alabado sea el Señor. Y levantaron un gran montón de piedras. Hicieron como un monumento que nunca se olvidará. ¿Sabe una cosa? Que Dios es misericordia. Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Y cuando leía esta frase, y los quemaron después de apedrearlos, mi mente corrió. En una ocasión pasábamos por un país, por acá en Centroamérica, y me llamó la atención porque íbamos por carretera y vi grandes extensiones de terrenos, de todos los árboles que tenían estaban secos y otros secándose. Me llamó tanto la atención que me ubiqué en un sitio y uno de los guías que era del país le dije: hermano, yo quiero una explicación. Porque cuando yo voy por una carretera, con un ojo voy viendo el camino y con otro voy viendo la naturaleza. Soy un admirador de lo que Dios creó y disfruto de eso, hermano. Pero allí no se podía disfrutar, allí estaba la muerte, la maldición. Y le digo: ¿y por qué todos sus árboles, grandes extensiones? Y me dijo: hermano, son caballerías de terreno que una plaga se les metió. ¿Y por qué? Porque no hay veneno. No hay veneno. Y entonces, ¿cuál es la solución? Y me dijo: la única solución es cortar el árbol que empieza a secarse y quemarlo. Porque si usted lo corta y lo deja ahí, los gusanos, la plaga que tiene ese árbol, se salen y se le meten al otro. Y el otro también empieza a secarse. Y como no sabían, aquí se secaron grandes caballerías de tierra y hay ruina, hay asombro, hay miedo, hay espanto. Hasta dicen que es una plaga apocalíptica. Y yo le digo: es una plaga de descuido. Porque el primer árbol que empezó a secarse, tenían que haberlo cortado. Y tenían que haberlo quemado. Dios es Dios en el cielo y en la tierra.
Si usted no saca el pecado de su corazón, de su vida y de su casa, las consecuencias son tremendas. Las consecuencias son tremendas. Tremendas, se lo estoy diciendo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Pero es que yo amo a mi hijo, aunque es un extorsionista y aunque es un criminal, un asaltante, pero él vive conmigo en la casa. Reaccione. Y si usted quiere ayudarle, ayúdele a pagar un cuarto, pero fuera de usted, de alrededor de su vida, porque va a tener problemas. Hay problemas que se riegan como polilla y solo el fuego las puede eliminar. Por la hora tenemos que detenernos, pero que Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Puede ocultar todo lo que usted quiera ocultar. Ante los ojos de Dios no hay nada oculto. Todo saldrá a la luz, todo se manifestará, todo se aclarará. Y eso en parte llegará el día cuando la luz será la luz de real y verdadera, que todo saldrá a la luz. Un día serán juzgadas nuestras obras, no para juicio ni condenación, sino para pagar. La iglesia no pasará por un juicio de condenación. De lo contrario, no era la iglesia. Eso es como decir que un remanente que espera al Señor tenga que volverse a Dios. Eso es contradictorio. Si la iglesia pasa por un juicio, pues no somos iglesia. Pero hay un juicio que no es de condenación ni para lanzar a nadie al lago de fuego, sino para pagarle. Y allí se van a juzgar y van a salir muchas cosas de las cuales usted ganó para Dios. Usted hizo correctas, otras que se hicieron incorrectas. Que Dios nos ayude. Y yo quiero que en esta hora usted se ponga de pie.